Hay cosas que se la manda Dios a uno, y nuestra invitada de hoy nos la mandó la providencia, porque Aleida Calleja, nuestra invitada, es una especialista mexicana en políticas públicas a propósito de los medios de comunicación. Y políticas públicas a propósito de los medios de comunicación, de alguna manera es el tema relevante de la semana. A propósito de la publicación de los papeles de Faride, luego de una solicitud de acceso a la Ley de Información Pública, a través de la Ley de Información Pública. Y obviamente Aleida que llega a República Dominicana para participar en una serie de actividades con periodistas y demás, miembros de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, viene de un país que yo creo que en América Latina ha tenido profundos debates sobre el acceso a la información pública en México. Sí. México, de hecho, tiene un instituto que ahora me dice usted que ha cambiado y me gustaría que nos hablara un poquito de eso, de nombre, que era el IFAI, que garantizaba y era como el árbitro entre la información que pedía el ciudadano y le negaba el administrador de la cosa pública. Entonces yo pedí una información, me la negaban o me daban el silencio administrativo, yo no necesariamente tenía que hacer lo que se hace aquí, que es ir a un tribunal en busca de amparo, sino que había una entidad intermedia que decía, usted tiene que entregarle esos documentos porque esa persona está en su derecho. Nos gustaría un poco que usted nos hable de eso y del acceso a la información ¿Y cómo de carácter funciona? público como derecho. Sí, lo que antes era el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, se convirtió, bueno, antes que nada, gracias, es un gusto estar con ustedes. Se convirtió hasta hace poco más de un año, año y medio, por ahí, le dieron rango de autonomía constitucional. Y en ese sentido no puede tener injerencia de ninguna instancia del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Poder Judicial. O sea, tiene una fuerza mucho más fuerte, tiene mucha mayor fortaleza. Y ahora esa autonomía constitucional le permite no solamente obligar a las instituciones que no quieren dar la información a que la den, sino que también México tiene 32 estados y si en algún estado, algún organismo local no quiere dar la información, el ciudadano se inconforma y aún así no lo logra, puede ir directamente al INAI ahora, que es el Instituto Nacional igual de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y puede resolver para instancias también locales, no solamente federales. De esa manera se garantiza que haya un órgano garante del acceso a la información pública, pero también de la protección de datos personales. Y en este momento el tema de la protección de datos personales adquiere una gran relevancia, por lo menos en México, porque con este asunto de las redes sociales, del anonimato, de incluso el escándalo se recuerdan de Facebook con Cambridge Analytica, ¿no? Sí. Donde varios datos personales se vieron comprometidos. El INAI, por ejemplo, puede decirle a esas plataformas qué datos se vieron comprometidos personales de los mexicanos que deben de resguardarse. Entonces, digamos, es una institución que tiene una fortaleza importante para el acceso a la información pública, y eso ha permitido que muchos periodistas puedan acceder a información que de primera instancia se les niega, y eso ha permitido pues destapar muchos casos de corrupción, destapar muchos casos de abuso de autoridad y hacer un periodismo de investigación con los datos duros, con los documentos que generalmente se esconden a la población. Pero bueno, nosotros que estamos hablando aquí para los ciudadanos, además, el acceso a la información pública no es un derecho privativo de los periodistas, sino del ciudadano. De todo el ciudadano. Me gustaría que nos hablara un poco de eso, cómo lo usan en México. No, y cuál es la metodología de búsqueda de información, porque aquí hay mecanismos que están establecidos que de alguna manera impiden que un ciudadano de a pie, un ciudadano común que no pueda llenar un formulario, pueda acceder a la información. Claro. Sí, el tema es que la información que tienen todas las entidades públicas es una información que le pertenece a la nación, al ciudadano. La información es un recurso, un bien público, así se establece, es un recurso social necesario para el control
del ejercicio público. Y en ese sentido, toda la información que emana de cualquier instancia estatal es una información que nos pertenece a los ciudadanos, no es de ningún funcionario, ¿no? Exacto. Pero hay una cosa interesante en esta ampliación que le dieron de facultades al INAI ahora, porque todos aquellos sujetos físicos o morales que reciban recursos públicos tienen la obligación de transparentar la información. O sea que una institución es privada. Claro. Por ejemplo, una ONG que recibe fondos públicos. Tiene que transparentar la información porque está recibiendo dinero público que es de todos. O sea, el dinero público el dinero no es del gobierno, es de nosotros, los ciudadanos. Porque el tema nuestro hoy es precisamente la solicitud que hace una diputada de una información sobre manejo de dinero público, manejo de un ministerio, y en el Congreso le dicen que no. No, hay solamente en el caso de la ley mexicana, que es una ley general, solamente puede haber excepciones muy fuertes para que puedas reservar determinada información por cierto tiempo. Pero tiene que haber una causa muy importante. O sea, esa restricción es como la información que se libera en Estados Unidos cada cierto tiempo. Clasificada. La que está clasificada. Generalmente por razones de seguridad. Sí, pero tiene que estar muy acotado, porque, por ejemplo, si es información que implica graves violaciones a los derechos humanos, no se puede reservar, por ejemplo. Como el caso de Ayotzinapa. El caso de Ayotzinapa, por ejemplo, de los 43 estudiantes. Y digamos, hay una plataforma muy sencilla donde todos podemos registrarnos y pedir la información a determinada dependencia. Si esa determinada dependencia no te da la información o te la da incompleta, tú puedes acudir al instituto para que haga el análisis y ordene que te pueda dar la información. Digamos, si hay un avance muy importante, no todo lo que quisiéramos, la verdad. En cuestión de archivos, por ejemplo, hay ciertas restricciones para acceder a la información pública que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos en el pasado. ¿No? Digamos, vamos a ver, ahora hay un nuevo gobierno que la verdad fue un tsunami en el país. López Obrador. Sí, Andrés Manuel López Obrador, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que prácticamente, pues con 2, 3 aliados más, tiene la mayoría en el Congreso. En todas partes. Sí, en el Senado, en diputados. Entonces creo que se abre una buena oportunidad para cambiar las leyes en las que no estuvimos satisfechos muchos sectores, incluyendo las leyes de radiodifusión, de telecomunicaciones, que implican al tema de los medios de comunicación. Y obviamente, por ejemplo, aquí lo vemos ahora, una de las cosas que se suele hacer es cuestionar los motivos de quien pide la información. Eso es terrible. ¿Verdad? Sí, ¿para qué la quiere? Eso, por ejemplo, viola los estándares internacionales sobre acceso a la información. Uno, debe ser accesible. Tú puedes registrarte como en México como Winnie Pooh, y si como Winnie Pooh yo quiero información de una dependencia, me la tienen que dar. O sea, aunque yo sea Winnie Pooh. Aunque tú seas Winnie Pooh, aunque tú no tengas ninguna referencia. Así o sea, es. Un funcionario. Incluso ustedes pueden pedir información. O sea, si yo le pido al Ministerio de Justicia de México, desde República Dominicana, que yo quiero información sobre el caso X, el Ministerio de Justicia de México tiene que darme. Tendría que darte. La información y es si abierta. no me la da, porque el problema es lo que decía ahorita Edith, que aquí hubo una funcionaria que dijo, la Oficina de Acceso a la Información Pública soy yo, y yo doy la información si a mí me da la gana. Si eso pasa. Bueno, la diferencia es que en el caso del INAI es un órgano colegiado. No es una persona la que decide, sino que es un órgano colegiado que son comisionados que se escogen por la vía del Congreso, digamos como contrapeso. Y ahí se decide, se discute si la información tiene que darse o no tiene que darse, pero tiene obviamente que motivarse y sustentarse por qué o sí o no, de acuerdo a las causales que tiene la ley, de las excepciones de información que puede ser susceptible de ser reservada. Una de las cosas que dicen los funcionarios del gobierno dominicano cuando la gente pide información
La otra es que no tiene que ser cara, ¿eh? La otra tiene que ser accesible. O sea, porque decirte, la copia te cuesta $5 cada una. Me la tiene que traer a máquina. Exacto, escrito, tiene que ser accesible. Pero una de las prácticas dominicanas es que los funcionarios desmeritan al solicitante de información porque entienden que el Estado va a hacer un gasto para una persona tener una información que el propio Estado decide que le perjudica y que el otro no va a hacer nada con eso. Sí, son los obstáculos que se ponen para el acceso a la información, los cuales son contrarios, digamos, a los estándares interamericanos de derechos humanos. Y en ese sentido, digamos, obviamente tú tienes que pagar por las copias o lo que necesites, pero deben de tener, gratis, ¿eh? Aquí lo dan gratis. Tiene que ser gratis. O pueden ser en formas electrónicas también, que eso facilita muchísimo cualquier acceso a la información. Entonces, digamos, una de las primeras cosas, de los primeros obstáculos que ponen algunos estados que son opacos, que prefieren mantener la secrecía de sus acciones, es ponerte como primer obstáculo la cuestión económica, ¿no? Para que es muy caro y no puedas acceder. Eso, en ese caso, lo tenemos salvado en México. Aquí hubo, y usted comenzó hablando de los periodistas, y no está de más mirar también el entorno periodístico, porque aquí hubo un estudio, yo recuerdo ya hace algunos años, de quienes usaban la ley de libre acceso, y se encontraron que los periodistas eran los menos, que quienes más la utilizan son los académicos. Un dato que puede sorprender, pero cuando uno llega a una oficina de libre acceso a la información pública, generalmente te encuentras con un profesor, con 2 estudiantes, que el profesor le mandó a investigar. En el caso mexicano está acreditado que los periodistas hacen uso continuo. Hacen mucho uso continuo. Hay una nueva generación de periodistas jóvenes, muchas de ellas mujeres, ¿no? Sí. Una muy buena parte, que están haciendo el periodismo de investigación, pero también lo que le llaman el periodismo de datos. Es decir, juntan una gran cantidad de datos, pero son bases de datos realmente muy grandes, y ellos hacen lo que le llaman el scratch, ¿no? Que empiezan a hurgar y han encontrado unas cosas impresionantes en términos de gastos en petróleos mexicanos, en la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Que eso se permite y es gracias al acceso a la información. Los académicos también hacen mucho uso, las empresas, sobre todo por las licitaciones públicas, ¿no? Y la verdad es que hay un esfuerzo muy importante para que también el resto de la ciudadanía haga uso de este derecho de acceder a la información pública, porque la gente piensa que el asunto de acceder a la opinión pública es una cosa de periodistas, o es una cosa de los académicos, pero es una cosa de la ciudadanía, que tener esa información te permite generar un control social sobre la función pública, para los temas de corrupción, para los temas de abuso de poder, y porque la gente tiene que entender que esa información es suya. No es del gobierno. Es del contribuyente. Es de nosotras, las ciudadanas, los ciudadanos, ¿no? Y me parece que todavía tarda en entender en nuestros países en América Latina que la información es un bien social, no es del Estado, y que, bueno, el acceso a esa información y la difusión de esa información es un derecho. En el caso del gobierno mexicano o del Estado mexicano, ¿ha habido algún caso paradigmático de negación de la información pública y por qué? Ha habido casos, por ejemplo, uno que es un escándalo reciente muy fuerte en México, que salió con el hashtag gobierno espía, porque se descubrió que el gobierno estaba utilizando un software que solamente malicioso que vende el gobierno israelí, pero solamente a gobiernos para el combate al crimen organizado, etcétera. El gobierno mexicano de Peña Nieto lo que hizo fue poner este software para espiar a periodistas, a activistas, a los hijos, a defensores de derechos humanos, a los hijos menores de edad de una periodista, a un hijo, y eso es ilegal, digamos, porque no están cometiendo ningún delito, es decir, estaba espiando a la oposición política. Eso se descubrió, se hizo un escándalo porque eso viola el derecho a la intimidad,
a los datos personales, etcétera, y un uso indebido de un software espía. Y se hizo la petición por parte de las víctimas a las investigaciones que debió haber hecho la Procuraduría General de la República para perseguir el delito. Y ahí, por ejemplo, hubo una negación de acceso a la información que, por desgracia, el INAI avaló. Y ahorita están los abogados en un proceso de impugnación de esa negación de información. En ese caso es por el tema de seguridad pública. En realidad no tendría que ver por el tema de seguridad. El software debería de utilizarse para eso, no para estar espiando a la oposición política, que digo, muchos de ellos son abogados de la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y otros temas. Estuve leyendo cómo lo hacían, te mandaban a tu WhatsApp un mensaje, claro, entrabas y quedabas conectado. Un SMS, ¿no? Y que es generalmente interesante, yo lo admiro muchísimo, usted que le dabas. Sí, o te llegaba un mensaje de la Embajada de Estados Unidos por decir algo que decía, su visa no se procesó, por favor ir a este link para investigar más. Entrabas al link y quedaba enganchado. Y con eso ya. Pero bueno, aquí, por ejemplo, en República Dominicana mucha gente se reiría porque aquí como que es sabido que la intervención telefónica es un proceso cotidiano. Es sabido, entonces, pero no es correcto, es ilegal. Sí, o sea, obviamente viola los derechos. Pero en ese caso de las se viola el derecho a la protección de datos y a la comunicación privada. Aquí, el año pasado, el ministro de Interior, que es como el ministro de Gobierno en México, dijo que leía los mensajes de WhatsApp de los activistas de un movimiento contra la corrupción. Eso es ilegal. No, yo sé que es ilegal, pero hay en México un proceso para eso, porque aquí es ilegal, pero si uno va a donde el procurador ni oye uno. Es que por eso el INAI es acceso a la información y protección de datos personales. Es decir, para que tú hagas la intervención de comunicaciones privadas necesitas un debido proceso, una autorización judicial, una autorización de un juez que justifique por qué tienen que intervenirte tus comunicaciones. Es decir, y además tienen que rendir cuentas. ¿Cuántas intervenciones hicieron? ¿Por qué motivo? Esas intervenciones, ¿en cuántas investigaciones judiciales derivaron? Porque si no, precisamente lo que tienes es un gobierno espía que interviene un derecho reconocido internacionalmente, es parte de los derechos humanos, a la protección de tus datos personales y de tus comunicaciones privadas, el derecho a la intimidad, el derecho a proteger tu privacidad. El liberalismo, que nuestros sistemas políticos son liberales, ¿no? Representación, democracia. Uno de los bienes más y libertades más preciadas del liberalismo es la vida privada, la vida personal. Entonces, en ese sentido, debería de haber leyes que lo protegieran. Pero bueno, aquí decir, la intervención telefónica no corre solo por cuenta de los gobiernos, sino también incluso de particulares. Y aquí hubo un proceso de que intervinieron las comunicaciones de empresas que querían. Si usted estaba licitando, iban y miraban en su cuenta por cuánto usted licitaba y lo ponían en una posición ventajosa. Eso se llevó, hubo un proceso anunciado en la Procuraduría Fiscal del Distrito, pero posteriormente todos los afectados renunciaron al caso. Pero esa es otra historia, es harina de otro costal. Vámonos nosotros con la suya, que nos decía, especialista en temas de políticas públicas y regulación de medios de comunicación. Sí. Es Calleja, entonces nos gustaría un poco hablar de ese proceso, que creo que es el tema que le trae a República Dominicana. Así es. La regulación, y visto desde la perspectiva de una mexicana, que en México hay una gran concentración de medios que han tenido históricamente. Totalmente. Entonces, un poco cómo regular. Y ciertamente que a veces la regulación de medios de comunicación se presta para que gobiernos autoritarios silencien voces. Sí, a ver, nosotros en México en el 2013 hicimos una reforma constitucional, y digo hicimos porque me tocó participar en el proceso de discusión, donde lo que precisamente se creó es un organismo autónomo constitucional
para regular todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, radiodifusión, competencia económica, concentración, límites a la concentración, de tal manera que no hubiera injerencia del Ejecutivo para decidir a quién le da concesiones, o licencias para las frecuencias, y que no hubiera injerencia del poder económico, porque los regulados son tan fuertes y tan grandotes que fácilmente capturan a los órganos reguladores. Y en ese sentido se hizo, digamos, lo que nosotros le llamamos una ley y un organismo regulador convergente. En este momento hay medidas muy importantes de regulación específica, nosotros le decimos regulación asimétrica, es decir, una regulación específica para América Móvil, por ejemplo, Carlos Slim, ¿no? Sí, que tenía una gran cantidad del mercado en telefonía móvil, internet, telefonía fija, y tiene que compartir su infraestructura con sus competidores, es decir, una serie de medidas para que no abusara de su posición de poder, lo cual ha hecho que bajaran de manera muy significativa los precios en telefonía e internet. En el caso de radiodifusión, pues es Televisa, el agente económico preponderante que nosotros le llamamos, y también tiene una serie de medidas para evitar que abuse de su posición de poder. Es importante el tema del impacto favorable para la población de la legislación. Totalmente, porque eso termina favoreciendo la caída de precios en algunos servicios, pero también la posibilidad de entrada de nuevos jugadores. En el caso de México, algo que no había pasado nunca y que había sido una demanda de décadas, se hizo una tercera cadena de televisión nacional. Se licitaron más de 240 canales de televisores locales, ¿no? Se reconocieron por primera vez en la historia a los medios comunitarios e indígenas, que tienen ahora el derecho de acceder a sus propias televisiones o radios. Y hay que decir que eso pues va a transformar de alguna manera el ecosistema. Y esos sectores tradicionalmente excluidos de los medios ahora van a tener un lugar en los medios, ¿no? Entonces ahora vamos a tener... ahora vamos a tener este año la primera radio comunitaria feminista en la Ciudad de México. Qué lindo. En Ciudad de México. Ciudad de México. Y vamos a tener la primera emisora y televisora comunitaria indígena en la Ciudad de México. Entonces, las leyes, digamos, el proceso de transición digital, que yo veo que en Panamá, en República Dominicana todavía no hay una discusión, es una gran oportunidad. No es porque se opone uno de los operadores. Pero van a tener que hacerlo. No, pero hay que es un tema así, en el que todo el mundo va a tener que hacerlo. Yo estoy fascinada oyéndola a ella decir que se garantizó que en el organismo regulador no hubiera incidencia de ninguno de los regulados. Así es. Aquí lo que se dice es que uno de los regulados es dueño del regulador. Es que eso es lo que nos sucedía a nosotros. Ah, también. Por eso es que eso se puede cambiar. Eso claro, se puede cambiar. Por eso es lo que nos sucedía a nosotros, eternamente. Por eso es que se hizo un organismo con autonomía constitucional. Para que tenga una idea de dónde llega, por ejemplo, si un programa molesta a alguien de estos que tienen posibilidad, una compañía de cable, te sacan del cable. Censura. Eso se le llama censura. Y eso no se admite. Y eso es inadmisible en un régimen democrático. Es decir, cuando se dice, a nosotros nos pasó muchísimo, había periodistas críticos, una muy importante en México, que es Carmen Aristegui, por ejemplo, en algún momento le cortaron su programa para salir por cable por un supuesto problema técnico, sí, ¿no? Eso es censura. Es decir, ¿cómo tenemos que generar... Claro, ¿cómo tenemos que generar leyes y regulaciones que impidan la censura? Porque el tema es que la censura adquiere muchas caras. No es solamente la censura incluso gubernamental. No, claro. Hay también censura privada. Yo quiero preguntar algo, porque República Dominicana tiene una característica que es
difícil. En México había una gran concentración de medios en manos de dos grandes cadenas, en el caso de, de Televisa y TV Azteca. En República Dominicana, que somos 48,000 kilómetros cuadrados, o sea, en la Ciudad de México hay más gente que en la Hispaniola entero. Hay aproximadamente, tenemos 8 canales de televisión abierta, 13 canales de UHF, 120 sistemas de cable, 30 y pico en cada sistema de cable tenemos 3 y 4 canales de televisión, pero esa multiplicidad de medios de comunicación virtualmente responde toda a un mismo discurso, que es la financiación que le da el gobierno dominicano. ¿Cómo se controla eso? A ver, sí, hay una cosa que me parece muy importante que dice la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchos canales, muchos medios no quiere decir pluralismo y diversidad, porque pueden ser más de lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, allí tendría que haber y por eso es tan importante también contar con las leyes de competencia económica y además el regulador que garantice pluralismo y diversidad, que es parte esencial de un sistema democrático, de en realidad quién está dominando el mercado. Si es en temas de publicidad comercial, publicidad oficial, que ese es el tema, es un gran tema en nuestros países, cómo se está distribuyendo, si eso es equitativo, si eso genera una posición dominante que desplaza la competencia, y eso requiere de medidas específicas de regulación precisamente para nivelar la cancha, para que todos tengan pues las mismas oportunidades de competencia. Está regulada, por ejemplo, yo veía el caso español en un momento determinado, creo que hace como 2 años, en España decidieron tener una norma de cómo distribuir la publicidad pública. Es decir, tú no puedes decir, yo le doy la publicidad al que me alaba. Sí, tiene que haber criterios. Sino un criterio es como las grandes la compañías, utilidad pública. Exacto, de que yo si quiero un mensaje para las mujeres, voy a hacer una medición, qué canales están llegando más a las mujeres. Exacto. Que llegue más a una determinada población. Por ejemplo, nosotros criticábamos, no sé si aquí hay el fenómeno del mosquito del Zika. Sí, ¿no? Aquí el dengue. El dengue. No, aquí ya pasamos por el Zika. Y entonces porque decían, Televisa tiene mayor cobertura. Sí, bueno, ¿para qué queremos la campaña del Zika en la Ciudad de México si no hay el mosquito del Zika en la Ciudad de México? Está en los campos. Está en el campo, en las zonas indígenas. Vayan a los medios comunitarios, ahí es donde tiene que llegar el mensaje. Es decir, tendría que haber toda una serie de criterios que orienten para decidir hacia dónde se va la pauta publicitaria. ¿Y eso está regulado en México ahora? Eso estamos discutiendo ahora porque se aprobó una ley que nosotros le decimos la ley Chayote, que el chayote en México significa el cochupo. Chayote es una tallota, señores. El cochupo, la corrupción, ¿no? Sí. Que esperamos ahora poder cambiar y la verdad que, digamos, los gobiernos en América Latina abusan muchísimo de esta pauta oficial para premiar o castigar a determinados medios de comunicación, lo cual viola la libertad de expresión. Me gustaría, y ahora que estamos hablando aquí hay una vinculación conexa entre un sujeto, Joao Santana, que era asesor de campaña del presidente en materia de comunicación y terminó siendo asesor de la presidencia también, o sea, del gobierno. Entonces, a veces la publicidad estatal, vemos que puede, sobre todo si alguien es candidato, Cámara de Diputados, senadores, utilizarla para un mecanismo de promoción individual del candidato en perjuicio de los demás. Totalmente. ¿Cómo está regulado eso? Eso es la discusión que tenemos porque la ley que se aprobó en la época de Peña Nieto, que bueno, ya todavía está, pero ya pronto va a terminar, estamos ya discutiendo su cambio, porque en efecto se utiliza el dinero público para promocionar al funcionario, para ser candidato a algún puesto ya sea en el Congreso o en el Ejecutivo. Eso en realidad es una pésima práctica, sí, porque hay que entender que ese dinero público es de nosotros, claro, de nuestros impuestos. Ese dinero no le pertenece a los gobernantes.
Entonces nosotros decimos, si se quiere promocionar el señor gobernador porque quiere ser presidente, que se lo pague con su propio dinero, porque utiliza el nuestro, que debiera ser utilizado para programas sociales, para programas de desarrollo. Y cuando digo eso, porque eso es muy, intervienen muchos factores como sutilezas. Sí. O sea, dices, tuvimos al presidente de la Cámara de Diputados, yo lo recuerdo, que salía, porque somos dominicanos, orgullosamente, eso no sirve para nada. Porque una información, ya no sabemos que somos dominicanos y estamos orgullosos. No hay que decírnoslo. Pues no hay que decírnoslo, pero no nos sirve para nada, podría promover otro tipo de cosas. Yo pregunto, el mensaje en sí mismo, que sea de utilidad, que le sirva a la gente para algo, que tenga ese tipo de criterios. No hay un criterio en la publicidad pública. Todavía no, y eso es lo que estamos impulsando a partir de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eso es muy importante. Hay un proceso. Pero lo que te quiero decir que lo que sí logramos en la reforma constitucional 2013 es la prohibición de la publicidad o propaganda engañosa que está presentada como información periodística. Es decir, sabemos en nuestros sistemas de la venta de entrevistas, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Pero sale en la entrevista de la mañana el señor que de pronto quiere ser diputado en 2 años, ¿no? En realidad es una entrevista pagada. O editoriales que dicen, el gobierno no tiene la culpa. No, dime que es una publicidad o una propaganda, pero no me engañes diciendo que es información noticiosa. Con los cursos de inglés. Por ejemplo. Aquí se hace mucho, que para que la gente tenga una idea, esos cursos que van, invitan a una persona y ella va y dice, es que tú aprendes inglés en 3 horas. Básicamente. Claro. Entonces, eso es pagado. Sí, entonces, el periodista preguntando, ¿cómo va a ser? Claro. Entonces, pero eso está pagado. Tú tienes que decir, señores, esta persona ha pagado una publicidad que le va a demostrar a usted de hable. Claro. Miren, todos estos temas que nosotros estamos platicando debieran de ser regulados, precisamente para la protección de derechos. No afecta, porque aquí le van a decir los sectores más conservadores que si se regulan los medios de comunicación se viola el derecho a la información. Es que depende cómo se regule. Ya los organismos internacionales de derechos humanos han determinado que es necesario y legítimo que los estados tengan que regular sobre estándares internacionales, no cualquier regulación, que permita, por un lado, proteger los derechos de las mayorías, que somos las audiencias, como también para proteger a los que tienen concesiones o licencias de radio y televisión. La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites, que son los derechos de los demás. Por eso es un poco preocupante algunas iniciativas de ley que nosotros hemos visto desde Observacom, desde el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, sobre la regulación aquí en República Dominicana. Sería bueno que nos tocara esos puntos rápidamente, estamos casi terminando, pero yo sé. Sí, cuéntenos. Muy rápido, creemos que no se apega a estándares, que sí penaliza mucho la libertad de expresión para el caso de los periodistas, que no protege de manera adecuada el derecho a la intimidad y que muchas veces el derecho a la intimidad es más bien como para proteger a funcionarios y proteger a gente del poder, más que proteger directamente la libertad de expresión. Creemos que las cuestiones de sanciones penales por ejercicio de la libertad de expresión contrarian totalmente los estándares internacionales. No hay nada sobre límites a la concentración, no hay nada sobre pluralismo y diversidad y la entrada de nuevos actores, no hay nada sobre qué va a pasar con la transición digital de la televisión, de la radio, que eso es un fenómeno global del que República Dominicana no se va a poder escapar, aunque el grandote o uno de los actores no quiera, eso no va, o sea, no puede República Dominicana quedarse aislada del mundo. ¿Cómo va a ser? ¿De qué manera? Nos parece que hay que hacer una revisión muy importante respecto de las propuestas que existen ahora en el Congreso, porque tendrían que adecuarse a los estándares internacionales y a las mejores prácticas. Bueno, a mí me encantó. A mí me encantó, sí, nos encantó hablar con usted. Si la gente quisiera seguir buscando información, usted pertenece a un observatorio, ¿cuál es la página en internet donde pueden entrar? Es es muy fácil, www.observacom.org, y ahí hay un punto de contacto si ellos quieren o las personas quieren contactarnos
Con muchísimo gusto, pero este jueves a las 6 de la tarde la Fundación Frederick Ebert también vamos a tener una plática precisamente sobre las propuestas de ley que hay ahora en República Dominicana. Y es abierto, ya lo saben. Es abierto. Bueno, señores, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Por estar aquí, a la señora Calleja, que es periodista. Soy periodista, sí. Es periodista. Nos ha permitido una reflexión sobre una cosa importante. Así es. El dato y el derecho a la información. Señores, quédense con nosotros que nos queda contenido. Vamos a la pausa.